Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas auditorio. noches. Buenas noches. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches. El tema Buenas noches. para exposición de hoy es Introducción a la Torá. Introducción a la Torá. Muy bien. Este es un cuerpo literario perteneciente a la Biblia, que para los judíos, pues, el nombre es Torá. Para nosotros los cristianos se le denomina Pentateuco. Pentateuco. Y está conformado por los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los judíos, ellos lo consideran el mayor regalo de parte de Dios. En lo que no pasa para nosotros los cristianos en muchos casos, que lo vemos como una pesada carga por aquello de los mandamientos y de cómo cumplirlos. La Torá como tal viene con una raíz que significa enseñar, instruir. Y en sí, eso es lo que Dios en su palabra quiere darnos a entender. Una enseñanza, una instrucción, no como la palabra ley que se le aplica al libro de la Torá o a los libros de la Torá más bien. Para los judíos, ellos solo manejan el Antiguo Testamento. Y a ese Antiguo Testamento lo llaman Tanaj. Ellos no aprueban o no le tienen validez al Nuevo Testamento. Es más, dicen de que el Nuevo Testamento necesita del Antiguo Testamento, más el Antiguo Testamento no necesita del Antiguo, o no necesita del Nuevo Testamento. Entonces, la Torá o el libro del Tanaj está compuesto por la Torá, los Nevi'im, y los Ketuvim, que ya les digo qué representan. La Torá, pues, está conformada por el Pentateuco, o sea, los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco. Ya lo que son los Nevi'im están conformados o nos muestran los libros de los profetas. Y los Ketuvim, que son los escritos. Eso. El libro de los profetas está conformado o dividido en profetas posteriores y profetas anteriores. Ya lo de la Torá, pues como le había comentado antes, es Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas posteriores encontramos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y los 12 que están conformados por los libros de los profetas menores, Amós, Nahum, Oseas, todos esos que terminan allí. Los anteriores tenemos a Josué, a Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y en los escritos tenemos a los Salmos, Job, los Proverbios y los Megilot, que están conformados por el libro de Esther, Lamentaciones, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, Cantares, Ruth, Eclesiastés, Esdras y Daniel. La Torá o el Pentateuco nos muestran desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Y nos cuentan los orígenes del pueblo de Israel, los patriarcas hasta que Israel se convierte en un pueblo numeroso, que llega a los límites de la tierra prometida y se alistan o están listos para entrar en ella. En la Torá vamos a ver un valor teológico. Un valor teológico que nos muestra a Dios que actúa dentro de la historia, que Él mismo dirige y a la vez está incluido en ella. Vamos a ver entonces también un bosquejo del Pentateuco. Encontramos la historia de los orígenes en Génesis 1:1. Nando, ayúdame con eso. Listo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso. Y el Génesis 11:32. 11:32. Capítulos 11, Sí. versículo 32. Amor, acércate, ayuda. No, ya es que estaba yo. Me he equivocado aquí una cosa. No sé. 11:32. Dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Eso es lo que dice el 11:32? Eso es el que dice el 11:32. Sí. Bueno. En Génesis 1:1 dice, y fueron creados los cielos y la tierra, o sea, los orígenes del mundo, la creación del mundo. Ahora, también en ese bosquejo podemos encontrar la historia patriarcal, Génesis 12:1. Génesis 12:1.
aquí está. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te he encomendado. Que te mostraré. Que te mostraré es la cosa que dice. Perfecto. Ya lo tienen Entre los patriarcas estaban Abraham, ya pasa lo que es Jacob, que luego le cambian el nombre a Israel, está Moisés, todo eso es la época de los patriarcas. Nos muestra en ese bosquejo la opresión y la liberación del pueblo de Israel. En Éxodo 1:1. Éxodo 1. Dice, aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ajá, muy bien. Allí fue la época en que ellos fueron esclavizados por los egipcios. Debemos de tener en cuenta de que no fueron los 430 años como normalmente se cree, sino que hay que tener en cuenta también de que cuando estaba José, ellos vivieron en un tiempo de abundancia, porque pues José era el segundo en mando en Egipto en ese tiempo. Ya fue un poco más de tiempo que pasó y fueron esclavizados, que llegó otro faraón que no conocía a José y entonces los subyugó. Se habla de que fueron unos 150, 200 años que estuvieron en buenos pastos, y la esclavitud sí fue ya después. En Éxodo 15:21. 15:21 y dice, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso. Entonces aquí ya nos habla de la liberación del pueblo de Israel y nos cuenta de que María hacía un cántico de alegría porque ya habían logrado salir de Egipto y habían quedado en el mar todo el ejército de Faraón. Y pues ya no tenían ese ejército tras ellos que los estaba acechando. También en el bosquejo encontramos las primeras jornadas hacia la tierra prometida. Éxodo 15:22. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Muy bien. Sí, ya eso fue en el desierto, y pues donde Dios les estaba proveyendo de lo que necesitaban. Vamos a Éxodo 18:27, a ver qué nos dice. 18:27 nos dice, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Ah, sí, muy bien. Se va a ser parte del tiempo o las jornadas que estuvieron en el desierto. Ahora, otro bosquejo que nos muestra aquí es en el monte Sinaí. Éxodo 19:1. Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Muy bien.
Recuerden que en ese monte es donde le aparece la zarza La zarza ardiente. a Moisés. Sí. La zarza ardiente a Moisés. Muy bien. Miremos números 10:10. Números 10:10. Ujú. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os señalarán por memoria delante de vuestro Dios. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Muy bien. Amén. Así es. Ahora desde Sinaí hasta Moab. Lo voy a leer yo, mami. Número 10:11. Aquí nos dice: durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Y el título que tiene allí es: los israelitas dejan el Sinaí. O sea que ya ahí parten del Sinaí. Para aclarar a mi tío, esta es una versión nueva traducción viviente y esta es la Reina Valera. Entonces, Muy bien. las traducciones son un poquito Lo diferente, distintas. eso estoy leyendo ahí. Pero es lo mismo. El Bueno. mensaje es el mismo. Ahora, desde Sinaí hasta Moab, esos que salen desde el monte Sinaí. Sí, señor. Y ahora, en el bosquejo también nos muestra en las llanuras de Moab, números 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, fuente de Jesús, frente a Jericó. Muy bien. Ahora Deuteronomio 34:12. Deuteronomio 34. ¿Lo leerás tú, tío? Sí, 34:12 dice. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muy bien. O sea que aquí ya ellos están alistándose o están listos para entrar a la tierra prometida. Vamos a ver ahora algunos nombres que recibe la Torá en el Antiguo Testamento. Nos habla de ley o libro de la ley en Josué 1:8. ¿Lo leerán ustedes o yo? Léelo, mami. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Amén. Ahora Nehemías 8:1. También encontramos ese mismo nombre.
Nehemías 8:1. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Muy bien. Otro nombre que también se encuentra o se aplica a la Torá es el libro de Moisés o el libro de la ley. Podemos ver en Josué 1:8, que ya lo vimos. Josué 1:8, lo leemos otra vez. Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno. Otro nombre, la ley de Jehová o la ley de Dios. Lo encontramos en Primera de Crónicas 16:40. Crónicas 16:40. Para que sacrificaren continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, en el prescribió a Israel. Que él prescribió a Israel. Que él prescribió a Israel. Muy bien. Eso, tío. A leer, experto buscando los versículos. Otro nombre, el libro de la ley de Jehová o el libro de la ley de Dios. Lo encontramos en Segunda de Crónicas 17:9. Aquí está. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Perfecto, muy bien. Y Nehemías 8:18. Dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Muy bien, perfecto. Ahora encontramos algunos nombres que se encuentran o que están en el Nuevo Testamento. El libro de la ley lo encontramos en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todavía falta. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tremendo ese versículo. Encontramos también el libro de Moisés, Marcos 12:26.
Marcos 11:26. 12, Ah, 26. listo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Muy bien. Otro nombre que encontramos, la ley, en Mateo 5. Versículo. Mateo 12:5 es. Ah, 12:5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo proferían el día de reposo y son sin culpa? Muy bien. Y en Juan 7:19. Aquí está, dice, no os digo Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Muy bien. Otro nombre, la ley de Moisés, en Lucas 2:22. amén. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Listo, muy bien. Otro nombre, la ley del Señor, Lucas 2:23 y 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Ahora podemos ver el objetivo de la Torá. Nos dice que forma la base de la vida de Israel y tiene como finalidad darnos a conocer la formación del pueblo de Dios, que vive en medio de otros pueblos. Contrario a lo que se creía o nos han enseñado o que se pensaba de que Israel era como un pueblo solo allí, aparte, pero de hecho estaban lo que eran egipcios, los de Babilonia, los pueblos que circundaban a Israel y de los cuales muchas de las costumbres fueron adoptadas por los mismos israelitas. También encontramos unas características en lo que son el Pentateuco o la Torá. Encontramos cortes en el escrito. Hay historia, una parte de la historia, hacen un corte aquí y aparece otra historia allí mismo. O sea, cortes y discontinuidad. Tiene otro punto, otra característica, reanudaciones. Hace el corte, esa otra historia y vuelve y reanuda la misma parte de la historia en otro capítulo, haciendo pues un reinicio allí. Encontramos repeticiones y duplicados. Se repiten nombres y también a veces a los mismos actores o personajes bíblicos allí aparecen con un nombre aquí
y en otro capítulo aparece con nombres diferentes, como el del suegro de Moisés, que aparece como Reuel en una parte y en otro aparece como Jetro, muy bien, y siendo el mismo personaje. También encontramos anacronismos, que son hechos que sucedieron en determinado tiempo y colocados en un espacio de tiempo diferente. Encontramos también diferencias de estilo y vocabulario. Se dice que la Torá o los escritos son como una colcha de retazos, donde se coloca una parte aquí, otra acá, se toman parte y se va conformando la historia. Y nos muestra diferentes nombres a Dios también. Elohim, Yahweh, Jehová, el Eterno. Entonces tiene connotación en esos nombres. Hasta este punto es la introducción a la Torá. ¿Tienen alguna inquietud, alguna comentario? Perfecto. Claro. Eso les agradezco por estar escuchando este tema, por haber asistido. Bendiciones a todos, bendiciones, profesor. Buenas noches. Buenas noches.